Creciendo, Claire y yo nunca fuimos cercanas. Éramos hermanastras, compartiendo el mismo padre pero nacidas de diferentes madres, y esa distinción nunca se perdió para nadie, especialmente para Claire. Ella era 4 años menor y se comportaba con un aire de derecho que podía hacer que la realeza pareciera humilde. Nuestro padre, Richard, era un hombre de pocas palabras pero de acciones firmes, y desde temprano quedó claro que Claire era su favorita. Nunca lo decía de manera directa, pero sus acciones hablaban por sí solas. Desde la forma en que sonreía ante sus logros, por pequeños que fueran, hasta la manera en que descartaba lo que yo hacía con un asentimiento despreocupado, era obvio dónde residían sus afectos. Nuestro abuelo, por otro lado, era otra historia. El abuelo Joe, como lo llamábamos, era un profesor jubilado, un alma gentil con una voz profunda que podía calmar incluso las mentes más inquietas. Tenía una manera de hacerme sentir vista, realmente vista, de formas que mi padre nunca lo hizo. Mientras Claire pasaba la mayor parte de su tiempo paseando, absorbiendo cada onza de atención de papá y su lado de la familia, yo encontraba consuelo en la sabiduría silenciosa del abuelo. Su casa, una vieja pero acogedora cabaña en las afueras de la ciudad, se convirtió en mi santuario. Las estanterías de madera llenas de libros, el olor a café recién hecho mezclado con el tenue aroma de tabaco de pipa, todo se sentía como hogar de una manera que nuestra propia casa nunca lo hizo. Pasaba incontables tardes sentada en su mesa de cocina, escuchando sus historias sobre sus viajes, sus estudiantes y su difunta esposa, mi abuela. Tenía un brillo en los ojos cada vez que hablaba de ella, y a menudo lo encontraba mirando su antigua foto de boda, perdido en sus pensamientos. A la gente le gusta medir la riqueza en dinero, me dijo una vez, pero la verdadera riqueza, Ana, es saber quién realmente se preocupa por ti cuando no te queda nada. Nunca olvidé esas palabras. Claire, por otro lado, veía al abuelo como nada más que un anciano excéntrico con una buena cantidad de ahorros. Rara vez lo visitaba, solo aparecía en las cenas obligatorias de vacaciones y celebraciones de cumpleaños, donde forzaba una sonrisa y fingía escuchar mientras desplazaba su teléfono. Siempre me desconcertaba cómo alguien podía darlo por sentado, pero así era Claire en resumen. Siempre mirando hacia lo próximo grande, nunca apreciando lo que ya tenía. A pesar de nuestras diferencias, siempre pensé que cuando llegara el momento, dejaríamos de lado nuestra rivalidad y nos apoyaríamos mutuamente, especialmente después de que el abuelo falleciera. Pero debería haberlo sabido mejor. Claire tenía una habilidad para hacer que todo girara en torno a ella, y cuando el testamento del abuelo fue cuestionado, no perdió tiempo en reclamar su parte. Comenzó sutilmente al principio. Conversaciones en silencio con nuestro padre, pequeños comentarios sobre cómo el abuelo realmente confió en ella, antes de fallecer, y luego, finalmente, la bomba. Estábamos reunidas en la sala, revisando las cosas del abuelo cuando Claire mencionó casualmente, oh, por cierto, papá y yo lo discutimos, y ya que el abuelo confiaba más en mí, yo manejaré sus ahorros. Me quedé paralizada, la audacia, la pura insolencia me dejó sin palabras por un momento. ¿Perdón?, logré decir, con la voz más aguda de lo que pretendía. Claire pasó su cabello rubio por encima del hombro, sus labios curvándose en una sonrisa burlona. El abuelo me dijo que quería que me encargara de las cosas. Sabía que yo era más responsable. Sus ojos se dirigieron hacia papá, quien simplemente asintió en señal de acuerdo. Sentí que mi pulso se aceleraba. El abuelo nunca me dijo nada así a mí. Bueno, se encogió de hombros, quizás simplemente confiaba más en mí. Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de implicación. Papá se recostó en su silla, su expresión impasible. Claire siempre ha sido buena con las finanzas, Ana. Tiene sentido. Se sintió como una bofetada. Miré a mi alrededor, buscando algún tipo de apoyo, pero la habitación estaba en silencio. Tragué saliva con fuerza, sintiendo el familiar dolor de ser la forastera, la ocurrencia. Pero entonces, un recuerdo emergió. Una semana antes de que el abuelo falleciera, él me había presionado un sobre sellado en mis manos. Mantén esto seguro, Ana, me dijo, con los ojos serios por primera vez. Sabrás cuándo usarlo. En ese momento, pensé que era solo uno de sus hábitos peculiares, pero ahora, con la cara arrogante de Claire mirándome, me di cuenta de que podría ser algo mucho más importante. Tomé una respiración profunda y forcé una sonrisa. Veremos, dije, poniéndome de pie. Creo que el abuelo podría haber dejado algunas sorpresas que no conocíamos. La sonrisa de Claire vaciló por una fracción de segundo, pero rápidamente se recuperó. Poco sabía ella que no iba a dejar pasar esto sin luchar. Pasé los siguientes días con el sobre del abuelo bien guardado en el cajón de mi escritorio, mi mente corriendo a través de todas las posibilidades de lo que podría contener. Mientras tanto, Claire no perdió tiempo desfilando como si ya hubiera ganado. Lució su supuesta herencia, insinuando casualmente sobre las inversiones inteligentes,
qué planeaba hacer y cómo el abuelo entendía su agudeza financiera mejor que nadie. Era infuriante, pero mantuve la compostura, mordiéndome la lengua y esperando el momento adecuado para atacar. La dinámica familiar cambió rápidamente. Papá estaba completamente a favor de la reclamación de Claire, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar que el abuelo siempre la había favorecido por su sentido de los negocios. Ella siempre ha sido la más responsable, le dijo a la tía Margaret durante la cena del domingo. Tiene sentido que ella maneje los ahorros del abuelo. Me quedé allí, con el tenedor congelado en el aire, observando cómo Claire se deleitaba con la atención, asintiendo como si ella solo hubiera dirigido Wall Street. Me sentía como una forastera en mi propia familia, como siempre. La injusticia me carcomía, pero me aferré a la carta secreta que el abuelo me había dado. Sea lo que fuera que hubiera adentro, estaba segura de que sería mi carta triunfal. Esa noche, después de la cena, me encerré en mi habitación y finalmente abrí el sobre. Mis manos temblaban ligeramente mientras sacaba una hoja de papel cuidadosamente doblada. Lo primero que vi fue la caligrafía familiar del abuelo, nítida y deliberada. Mi querida Ana, si estás leyendo esto, significa que las cosas han sucedido como yo lo sospechaba. Siempre has tenido un buen corazón, y sé que no buscarías conflicto a menos que fuera necesario. Confío en que harás lo correcto. En caso de que haya alguna confusión respecto a mis ahorros, déjame ser clara, la mitad te pertenece. Me he asegurado de eso en los documentos oficiales. Puedes enfrentar resistencia, pero mantente fuerte. Todo lo que necesitas está adjunto. Mi respiración se detuvo en mi garganta mientras metía la mano más adentro del sobre y sacaba una fotocopia del testamento oficial del abuelo. Mis ojos escanearon las palabras, y allí estaba, en tinta negra, una división equitativa entre Claire y yo. Exhalé un suspiro tembloroso, sintiendo una oleada de validación, pero sabía que Claire no tomaría esta noticia a la ligera. Armada con esta revelación, decidí que era hora de confrontar a papá. Lo encontré en la sala al día siguiente, tomando café y hojeando el periódico. «Papá, ¿podemos hablar?», pregunté, con la voz firme pero constante. Apenas miró hacia arriba. «¿Qué pasa, Ana?». Coloqué la carta y la copia del testamento sobre la mesa frente a él. El abuelo no dejó todo a Claire. Quería que lo dividiéramos por igual. Los ojos de papá escanearon los documentos, y por un breve momento, vi la incertidumbre parpadear en su rostro. Pero luego, con un suspiro pesado, negó con la cabeza. Esto no cambia mucho, Ana. Claire es la que está mejor capacitada para manejar las cosas. Ni siquiera sabrías qué hacer con ese dinero. Apreté los puños bajo la mesa. Ese no es el punto, papá. El abuelo confió en mí con esto, y tengo todo el derecho a ello. Claire, que había estado escuchando desde el pasillo, entró con una sonrisa forzada en su rostro. Oh, por favor, Ana. Seamos realistas. Probablemente el abuelo solo tenía lástima por ti. Le lancé una mirada fulminante. Él no me tenía lástima, Claire. Me amaba, y dejó claro que debíamos compartir. Sus ojos se dirigieron a los papeles, y vi cómo el color se drenaba de su rostro por un breve segundo antes de que rápidamente recuperara la compostura. Esto no significa nada, se burló, alcanzando los documentos. Papá tiene razón, no sabes cómo manejar dinero. El abuelo solo estaba siendo amable. Agarré los papeles antes de que pudiera tocarlos. Amable o no, es legal. Lo que no había anticipado era hasta dónde Claire llegaría para mantener su ilusión de control. Al día siguiente, la encontré rebuscando en mi habitación, sus manos husmeando en el cajón de mi escritorio, donde había dejado los originales. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, grité, cerrando la puerta de golpe detrás de mí. Claire giró rápidamente, sosteniendo la carta del abuelo en sus manos, su rostro torcido de ira. «Eres una niña, Ana», siseó. «¿Crees que este pequeño papel cambia algo? Papá ya está de mi lado, y nadie te va a creer». Me lancé hacia adelante, agarrando la carta de su mano, pero ella contraatacó, sus uñas clavándose en mi muñeca. En la lucha, logró rasgar parte de la carta, pero la arrebaté antes de que pudiera causar más daño. «Eres increíble», jadeé, con el pecho agitado de ira. Ella despreció. «No vas a recibir ni un centavo, Ana». Probablemente el abuelo no lo quiso de todos modos. Tomé una respiración profunda, luchando por mantener la compostura. «Tienes miedo», dije, mirándola fijamente. «Sabes que estás equivocada y tienes miedo de la verdad». La mandíbula de Claire se tensó, pero antes de que pudiera responder, levanté mi teléfono. Por cierto, tomé fotos de todo. Buena suerte tratando de destruirlo ahora. Sus ojos se abrieron de par en par con alarma, y por primera vez, se veía genuinamente preocupada. Sin decir una palabra más, salió furiosa de mi habitación, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Supe entonces que no podía manejar esto sola.
Necesitaba apoyo. Esa noche, llamé a mi amiga abogada, Jessica, y le expliqué la situación. Ella escuchó atentamente y luego dijo, Ana, tienes todo el derecho legal a ese dinero. No dejes que Claire te intimide. La siguiente reunión familiar fue tensa. Llegué con Jessica a mi lado, y mientras todos nos sentábamos en la sala, coloqué los documentos sobre la mesa de café una vez más. Claire ha estado mintiendo, anuncié, con la voz firme y segura. El abuelo quería que compartiéramos todo por igual, y tengo la prueba legal. El rostro de papá se oscureció, y Claire soltó una risa forzada. Esto es ridículo, Ana. Jessica se inclinó hacia adelante. No es ridículo, es legalmente vinculante, y si continúas reteniendo lo que es legítimamente de Ana, nos veremos obligadas a tomar medidas legales. La habitación quedó en silencio. Papá nos miró a ambas, su rostro pálido, mientras los ojos de Claire ardían de rabia. Esto no ha terminado, siseó, pero pude ver el miedo detrás de su fachada. Sonreí. No, no lo está. Pero está llegando. Claire se sentó frente a mí en la mesa del comedor, sus uñas perfectamente cuidadas golpeando impacientemente contra la madera. Su confianza ahora estaba vacilando, pero aún mantenía esa sonrisa irritante como si fuera su escudo. Papá estaba detrás de ella, con los brazos cruzados, su rostro una máscara inexpresiva. Siempre apoyaba a Claire por defecto, pero pude ver la duda asomando en sus ojos. Y luego estaba yo, tranquila y serena por fuera, pero por dentro, mi corazón latía como un tambor. Jessica, mi abogada y quizás mi última esperanza, se sentó a mi lado, hojeando una carpeta gruesa llena de evidencia. Entonces, repasemos esto una vez más, dijo, con la voz calmada pero firme. Ana ha presentado una copia legalmente vinculante del testamento de tu abuelo, que establece claramente que sus ahorros deben dividirse equitativamente entre ambas hermanas. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras calara antes de continuar. Claire, aún no has proporcionado ninguna prueba legítima que contradiga esto. Claire soltó una risa falsa, sacudiendo la cabeza. Oh, vamos, dijo, poniendo los ojos en blanco. El abuelo me dijo personalmente que quería que manejara todo. Él confiaba más en mí. Ana solo está siendo difícil. Me incliné hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. Si el abuelo quería que manejaras todo, Claire, entonces ¿por qué me dio esto? Saqué la carta original que él me había dado, ahora protegida en una funda de plástico. Esto demuestra que quería que las cosas fueran justas. Y no importa las mentiras que hayas estado inventando, la verdad está aquí. Su sonrisa vaciló, solo por un segundo, antes de que se recostara en su silla, cruzando los brazos. ¿Y qué? Tal vez el abuelo solo estaba siendo sentimental. Eso no significa que realmente lo quisiera. Jessica intervino suavemente. Sentimental o no, es legalmente vinculante. Y, Claire, tus acciones en la última semana, intentando destruir esta carta, difundiendo información falsa a tu padre, y tratando de acceder a fondos sin la autorización adecuada, podrían considerarse fraude. No querrías que esto escale más, ¿verdad? Papá se movió incómodamente, frunciendo el ceño. Claire, no intentaste realmente. Los ojos de Claire brillaron con pánico, y rápidamente lo interrumpió. Papá, no les hagas caso. Ana está exagerando todo. El abuelo confiaba en mí, y lo sabes. Tomé una respiración profunda, estabilizándome antes de dar el golpe final. Ya he contactado al abogado del abuelo, dije, viendo cómo el rostro de Claire se volvía pálido. Confirmaron la autenticidad del testamento y están listos para proceder legalmente si es necesario. Puedes seguir luchando contra esto, Claire, pero solo terminarás avergonzándote. Sus ojos se desplazaron entre mí, Jessica y papá, sopesando sus opciones. Casi podía ver las ruedas girando en su cabeza. Si insistía más, solo llevaría a problemas legales y humillación pública. La Claire que conocía nunca dejaría que eso sucediera. Por un momento, abrió la boca como si fuera a argumentar de nuevo, pero luego golpeó la mesa con las manos, levantándose abruptamente. Bien, escupió, su voz temblando con rabia apenas contenida. ¿Quieres tu estúpida mitad? Tómala, pero no pienses ni por un segundo que esto significa que lo mereces. Jessica aclaró la garganta, manteniendo su compostura profesional. Esa es una decisión sabia, Claire. Me encargaré de la transferencia de fondos en consecuencia. Papá suspiró, frotándose las sienes como si el peso de la situación finalmente lo hubiera alcanzado. Simplemente no entiendo por qué el abuelo no me contó esto, murmuró. Pensé que Claire era la mejor opción. Me suavicé, aunque el dolor de su favoritismo aún dolía. Papá, el abuelo creía en ambas. Quería que las cosas fueran justas, no solo para Claire, sino también para mí. Creo que confiaba en que lucharía por lo que es correcto. Claire, ahora de pie junto a la puerta, me lanzó una última mirada venenosa. Disfruta tu dinero de lástima, Ana, se burló.
Espero que lo desperdicies como haces con todo lo demás. Y con eso, salió furiosa de la habitación, dejando un silencio incómodo a su paso. Papá suspiró de nuevo y se sentó lentamente. Quizás he sido demasiado ciego para ver las cosas con claridad, dijo finalmente, con la voz más baja. Lo siento, Ana, debería haberte escuchado desde el principio. Las lágrimas ardían en las comisuras de mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Gracias, papá, eso significa mucho. Jessica se levantó, recogiendo sus papeles. Me aseguraré de que todo se maneje legalmente de aquí en adelante, Ana. Si Claire intenta algo más, avísame. Mientras acompañaba a Jessica hasta la puerta, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, alivio. Claire había pasado años haciéndome sentir que no valía nada, pero esta vez, me mantuve firme y gané. La fe del abuelo en mí no fue en vano. Había honrado sus deseos y, lo más importante, reclamado una parte de mí misma que Claire había intentado quitarme durante años. Volví a la sala donde papá estaba sentado, perdido en sus pensamientos. Tal vez nuestra relación pudiera repararse, o tal vez no. De cualquier manera, finalmente había demostrado que ya no era solo la hermana olvidada, era alguien que podía defenderse, por lo que era correcto. Y eso, más que cualquier otra cosa, era la verdadera herencia que el abuelo me dejó. En los días siguientes a la dramática salida de Claire, la casa se sintió más tranquila, casi de manera inquietante. Papá, una vez tan convencido de que Claire era la responsable, parecía desinflado, como si la verdad finalmente se hubiera asentado. Lo encontraba sentado en la antigua silla del abuelo, mirando al vacío, perdido en sus pensamientos. Nunca admitió abiertamente que había estado equivocado, pero en las pequeñas formas, como preguntar sobre mi día o ofrecerse a ayudar con pequeñas cosas en la casa, podía notar que lo intentaba. No era perfecto, pero era algo. Claire, por otro lado, mantuvo su distancia. No asistía a nuestras habituales cenas familiares de los domingos, y estaba perfectamente bien con eso. Cuando finalmente se comunicó, fue a través de un mensaje de texto frío e impersonal. Espero que seas feliz ahora. Miré la pantalla por mucho tiempo antes de finalmente responder, lo soy. Ella lo dejó leído. Con los asuntos financieros finalmente resueltos, Jessica me ayudó a organizar la transferencia oficial de mi parte de los ahorros del abuelo. No era una fortuna, pero era suficiente para marcar una diferencia. Usé parte de ella para pagar mis préstamos estudiantiles y finalmente me mudé de la casa de papá a un pequeño y acogedor apartamento en la ciudad. No era mucho, solo un espacio pequeño con pisos crujientes y un balcón diminuto, pero era mío, y eso hizo toda la diferencia. Una tarde, mientras desempacaba cajas en mi nuevo lugar, encontré de nuevo la carta del abuelo. Sosteniéndola en mis manos, sentí una ola de emociones inundarme. Siempre creyó en mí, y al final, tenía razón. Podía defenderme, podía luchar por lo que era justo. Y no importaba cuánto Claire hubiera intentado apartarme, había demostrado que ya no iba a ser pasada por alto. Enmarqué la carta y la coloqué en la pequeña estantería de mi sala de estar, justo al lado de una foto del abuelo y yo cuando era pequeña. Era un recordatorio, no solo de la batalla que había ganado, sino de la fuerza que había encontrado dentro de mí. Con el paso de las semanas, me encontré sanando de maneras que no esperaba. Con Claire fuera de mi vida cotidiana, me di cuenta de cuánto espacio ocupaba en mis pensamientos. Sin su constante necesidad de ensombrecerme, finalmente tenía espacio para respirar, para pensar en mi futuro. Me inscribí en algunos cursos de negocios en el colegio comunitario local, algo que siempre había querido hacer pero nunca tuve la confianza para perseguir. Los ahorros del abuelo no eran solo dinero, eran una oportunidad, y estaba decidida a aprovecharla al máximo. Papá pasó una noche, un poco incómodo pero claramente intentando. Me entregó una pequeña caja y aclaró la garganta. Tu abuelo quería que tuvieras esto, dijo, evitando mis ojos. La abrí y encontré un viejo reloj de bolsillo, el favorito del abuelo. Parpadeé las lágrimas y logré una pequeña sonrisa. Gracias, papá, dije suavemente. No era una disculpa, pero era un paso en la dirección correcta. Claire quizás nunca cambie, puede que siempre me vea como la hermana menor, la que no merecía compartir nada. Pero eso ya no importaba. No necesitaba su validación ni la aprobación de papá para sentirme completa. Había encontrado algo mucho más valioso, mi autoestima. Y mientras estaba en mi pequeño balcón esa noche, observando las luces de la ciudad parpadear en la distancia, supe que el abuelo estaría orgulloso de mí. Un año después, la vida se veía completamente diferente. Mi pequeño apartamento se había convertido en un hogar, lleno de libros, plantas y la tranquila sensación de paz que nunca pensé que tendría. Había terminado mis cursos de negocios y conseguí un trabajo en una firma financiera, nada demasiado lujoso, pero algo de lo que estaba orgullosa. Los ahorros del abuelo me habían dado el impulso que necesitaba para empezar de nuevo, y estaba decidida a no desperdiciarlo.
Claire y yo no nos habíamos hablado en meses, y honestamente, no extrañaba el drama. Papá visitaba ocasionalmente, y aunque las cosas entre nosotros nunca serían perfectas, estábamos mejor. Incluso sonreía cuando veía la carta enmarcada del abuelo en mi estantería. Una noche, mientras me sentaba con una taza de té, mirando el horizonte de la ciudad, sentí algo que no había sentido en años: satisfacción. La fe del abuelo en mí nunca flaqueó, y ahora, finalmente, la mía tampoco. Susurré un tranquilo, gracias, abuelo, y por primera vez, realmente creí que merecía todo por lo que había luchado. Tenía 29 años cuando mi vida finalmente se salió del borde de lo tolerable. Crecer en mi familia era como caminar por una cuerda floja, tratando de no tropezar con la desaprobación que parecía seguirme a todas partes. Mi mamá era el tipo de mujer que exigía perfección sin ofrecerla ella misma. Después de que mi papá falleciera cuando yo tenía 8 años, ella se volvió a casar con Greg, un hombre con un bigote grueso y opiniones aún más fuertes sobre cómo debería funcionar la vida. Greg trajo consigo a su hijo, Matt, que era 3 años menor que yo. Desde el momento en que se mudaron, la casa ya no era mi hogar, se convirtió en suyo. Mi padre había construido esa casa, ladrillo por ladrillo, pero una vez que Greg entró, actuaba como si fuera de su derecho divino. Mi madre, desesperada por complacer a su nuevo esposo, seguía cualquier narrativa que él inventara. Me convertí en la forastera en mi propia vida. Greg dejó claro que Matt merecía lo mejor de todo: la mejor comida, la mejor ropa, la mejor atención. Matt era el chico dorado, mientras que yo era la pieza de repuesto, esperada para soportar y contribuir silenciosamente pero nunca brillar. Recuerdo sentarme en la mesa a cenar una noche, viendo a Matt sorber espaguetis mientras Greg se jactaba de cómo su hijo estaba destinado a la grandeza. Mi madre asentía, aferrándose a cada palabra como si él fuera algún profeta. «Deberías tomar notas, Sofía», dijo Greg, apuntándome con su tenedor. «Matt tiene ambición, eso es lo que te lleva a algún lugar en la vida». Quería gritar que yo también tenía ambición, pero había aprendido a mantener la boca cerrada. La desobediencia solo me valía lecciones sobre respeto y gratitud, como si debiera estar agradecida de que Greg siquiera reconociera mi existencia. En su lugar, me enterré en mis estudios, graduándome como la mejor de mi clase en contabilidad. No era llamativo ni glamoroso, pero era práctico, una habilidad que podía usar para moldear mi propio futuro. Para cuando cumplí 25 años, era financieramente independiente, alquilando mi propio pequeño departamento y trabajando para una firma pequeña pero respetable. Mi escape de esa casa había sido arduamente ganado, pero aún no era libre. Mi madre me llamaba constantemente, su voz goteando tonos que inducían culpa. «Deberías venir más a menudo», decía. «No es fácil para Greg mantener a esta familia unida». Siempre volvía a Greg, todo en nuestras vidas parecía orbitar a su alrededor. Y cada vez que regresaba para las cenas del domingo o las fiestas, me sentía como una invitada no bienvenida. Las miradas decepcionadas de mi madre me recordaban que no era Matt, que no disfrutaba del foco de Greg. Cuando mi padre falleció, me dejó una herencia modesta. No era mucho, solo lo suficiente para asegurarme un colchón de seguridad cuando alcanzara la mayoría de edad. Pero era mía, intacta y sin contaminar por la influencia de Greg. Esa herencia se sentía como el último regalo que mi padre me dio, un susurro final de que no me había olvidado aunque todos los demás sí. Luego llegó el día en que todo cambió. Matt, que había flotado por la vida con las constantes alabanzas de Greg y un esfuerzo mínimo, anunció que quería asistir a una universidad prestigiosa. Casi me reí cuando lo escuché. Matt, que apenas pasó la secundaria y pasaba la mayor parte de su tiempo jugando videojuegos, ahora soñando con muros cubiertos de hiedra. Pero Greg y mi madre trataron la noticia como si fuera un decreto real. El problema era que no podían permitírselo. Años de consentir a Matt y los hábitos de gasto imprudente de Greg habían dejado sus finanzas al límite. Era obvio que habían estado esperando algún milagro, y aparentemente, ese milagro era yo. Primero escuché los rumores en una de esas sofocantes cenas del domingo. Greg carraspeó, un sonido que había llegado a asociar con sus anuncios más autoimportantes. «Hemos estado pensando, Sofía», comenzó, su voz goteando falsa calidez. «Matt tiene un futuro brillante por delante, pero la universidad no es barata». Asentí, fingiendo no notar la forma en que sus ojos se dirigían hacia mí. «Y sabes, como familia, tenemos que apoyarnos mutuamente», continuó. «Estás en una muy buena posición ahora, con tu trabajo y todo. Quizás es hora de pensar en lo que puedes hacer para contribuir». Miré a mi madre, que tenía su habitual sonrisa apretada. Su silencio era su acuerdo. Me di cuenta con un sentimiento de hundimiento hacia dónde se dirigía esto. Greg se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa como si estuviéramos negociando un acuerdo de negocios.
Esa herencia tuya, realmente podría ayudar. Piensa en ello como una inversión en el futuro de Matt. Todos nos beneficiaríamos a largo plazo. Mi estómago se retorció, pero me forcé a mantener la compostura. Ese dinero era de mi papá, dije cuidadosamente. Él lo dejó para mí. ¿Y tu papá querría que ayudaras a tu familia?, respondió Greg, su tono agudizándose. Esto no se trata de ti, Sofía. Se trata de nosotros. Miré a mi madre, esperando una cuerda de salvación, pero ella simplemente asintió. Greg tiene razón, dijo suavemente. A veces hay que sacrificar por el bien mayor. No sabía si reír o llorar. ¿Sacrificio? Eso era todo lo que había hecho durante años. Y ahora querían lo único que me quedaba de mi padre. Sentí como las paredes se cerraban, sus expectativas asfixiándome. Pero en algún lugar profundo dentro de mí, una chispa de desafío comenzó a encenderse. No dejaría que me lo quitaran. La cena de esa noche se sintió como entrar en una obra de teatro guionizada donde todos menos yo conocían sus líneas. Greg, sentado al frente de la mesa como un rey autoproclamado, estaba en rara forma. Nos entretenía con historias sobre sus días jóvenes, cómo se había levantado con esfuerzo, su narrativa favorita. Matt, sentado a su lado, parecía aburrido, desplazándose por su teléfono entre bocados de lasaña. Estaba a mitad de mi comida cuando Greg dejó su tenedor y carraspeó. El sonido repentino silenció la mesa. Mi madre se enderezó en su asiento, sus manos plegadas ordenadamente en su regazo. Era su señal. Algo desagradable se avecinaba y ella se estaba preparando para el impacto. Sofía, comenzó Greg, su voz cubierta de esa cordialidad falsa que siempre usaba antes de emitir una demanda. Hemos estado pensando. Dejé mi tenedor cuidadosamente, limpiándome la boca con una servilleta. ¿Pensando en qué? Greg intercambió una mirada con mi madre, una mirada conspirativa que hizo que mi estómago se revolviera. Sobre el futuro de Matt, dijo, gesticulando hacia su hijo como si presentara un trofeo. Tiene grandes planes, y como familia, todos necesitamos apoyarlo. Desplacé mi mirada hacia Matt, quien finalmente levantó la vista de su teléfono lo suficiente como para darme una sonrisa a medias. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder, o tal vez sí, y simplemente no le importaba. Está bien, dije con cautela. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Greg se inclinó hacia adelante, juntando las manos como si esto fuera una presentación de negocios. Bueno, la universidad no es barata, y el tipo de educación que Matt merece, es una inversión. Pero ahora mismo, estamos estirados. Ahí estaba, la verdad no dicha. Años de sobreindulgencia, malas decisiones financieras, y el ego descomunal de Greg habían drenado sus recursos. Podía ver hacia dónde se dirigía esto, pero permanecí en silencio, dejándolo cavar su propio hoyo. Esa herencia tuya, continuó Greg, sus ojos clavándose en los míos. Podría marcar la diferencia. Piensa en ello, está simplemente sentada allí, y Matt realmente la podría usar. Es familia, Sofía, esto es el tipo de cosas que las familias hacen por los demás. Las palabras colgaron en el aire, pesadas y asfixiantes. Sentí mi pulso acelerarse, la ira burbujeando justo debajo de la superficie. Esa herencia, dije lentamente, fue dejada para mí por mi papá. No es solo dinero, es su legado. Greg agitó una mano de manera despectiva. El legado está bien, pero no paga la matrícula. Tu padre habría querido que ayudases. Querría que apoyaras a la familia. Mi madre asintió en acuerdo, su expresión una máscara de preocupación sincera. Tiene razón, Sofía, a veces tenemos que hacer sacrificios por el bien mayor. ¿Sacrificios? Repetí, mi voz tensa. ¿Te refieres a los sacrificios que ya hice creciendo? ¿Viendo a Matt obtener todo lo que se le daba mientras yo trabajaba para pagar mis estudios? ¿Los sacrificios que hice para construir una vida para mí misma? La cara de mi madre se sonrojó, pero no respondió. Sin embargo, Greg no estaba retrocediendo. Esto no se trata del pasado, estalló. Esto se trata de lo que es correcto. Matt necesita esto más que tú. Empujé mi silla hacia atrás, el chirrido de la madera contra el azulejo resonando en la habitación. Lo que Matt necesita, dije, poniéndome de pie, es descubrir cómo sostenerse por sí mismo. Justo como lo hice yo. La mandíbula de Greg se tensó, su rostro enrojeciendo con una furia apenas contenida. No te alejes de esto, Sofía. Estás siendo egoísta. Te hemos dado todo, y ahora es tu turno de dar algo a cambio. Me reí, un sonido hueco que llevaba toda la amargura que había estado tragando durante años. ¿Todo? ¿Te refieres al descuido, el juicio y una lección de culpa de postre? Mi madre se puso de pie entonces, su voz temblando. Sofía, no hagas esto. No destroces a la familia. Me volví hacia ella, mi voz temblando de rabia y dolor. Ustedes destrozaron a esta familia cuando me dejaron ser tratada como si no importara. No esperes que lo arregle ahora. Y con eso, salí de la mesa.
Tomé mi bolso, mi abrigo y la escritura de mi herencia, la única cosa de mi padre que Greg no podía quitarme. Al salir por la puerta, sus voces me seguían, aumentando en ira y desesperación. Pero no miré atrás. A la mañana siguiente, me desperté con una avalancha de mensajes de texto y llamadas perdidas. Mi teléfono zumbaba incansablemente en la mesita de noche, la pantalla iluminándose con el nombre de mi madre. Suspiré, girándome para silenciarlo. La ira de la noche anterior aún hervía, burbujeando a la superficie con cada vibración. Cuando finalmente abrí los mensajes, eran exactamente lo que esperaba. Mamá, Sofía, necesitamos hablar. No puedes simplemente irte así. Mamá, Greg está furioso. Estás siendo irracional. Mamá, somos familia. Tienes la obligación de ayudarnos. Obligada. Esa palabra era como un cuchillo en mi pecho, torciendo más profundo con cada repetición. Desde que tengo memoria, había estado, obligada, a comprometerme, a soportar, a sacrificar. Pero ya no era una niña asustada pidiendo migajas de validación. Esta vez, me estaba eligiendo a mí misma. Me alejé de sus llamadas durante unos días, enfocándome en el trabajo y tratando de reclamar una sensación de normalidad. Pero Greg no era de los que dejaban las cosas pasar tranquilamente. La primera salvedad llegó en forma de un mensaje de voz. Sofía, su voz retumbó por el altavoz, este comportamiento infantil ha durado lo suficiente. Necesitas entender el panorama más amplio aquí. No se trata solo de Matt, se trata de la familia. Si no das un paso adelante, habrá consecuencias. La amenaza implícita era clara, pero no estaba segura de qué podía hacer. La herencia estaba protegida, estaba a mi nombre, y Greg no tenía ningún reclamo legal sobre ella. Aún así, sus palabras persistían como una nube de tormenta sobre mi cabeza. ¿Cómo serían las consecuencias para un hombre como Greg? Unos días después, lo descubrí. Entré al trabajo y encontré a mi supervisora esperándome en mi escritorio, una sonrisa tensa en su rostro. Sofía, ¿podemos hablar en mi oficina? Mi estómago se hundió, la seguí a la pequeña habitación, donde me indicó que me sentara. En su escritorio había un correo electrónico impreso, la línea de asunto en negrita y destacada, investigación de ciudadano preocupado. No necesitaba leerlo para saber quién lo había enviado. Esto llegó esta mañana, dijo, su voz cautelosa. Viene de alguien que afirma que estás usando medios cuestionables para financiar tu estilo de vida. Alegan que has estado canalizando dinero de tu familia a tu propia cuenta. ¿Qué? Parpadeé, aturdida. Eso no es cierto. No lo creí, dijo rápidamente, pero tuvimos que abordarlo. Es obviamente personal, pero necesitamos estar por encima de la ley. Recursos Humanos necesitará una breve declaración tuya. Asentí, mis mejillas ardiendo con una mezcla de vergüenza e ira. Greg había cruzado una línea, arrastrando mi reputación profesional a su vendetta. Pasé el resto del día redactando una declaración, refutando cuidadosamente sus afirmaciones infundadas. Mis compañeros de trabajo, al notar que algo andaba mal, se mantenían a distancia. Esa noche, finalmente llamé a mi madre. Ella contestó en el primer timbre. Sofía, gracias a Dios. Necesitamos hablar. No, interrumpí, mi voz más afilada de lo que pretendía. No necesitamos hablar. Greg envió una queja falsa a mi lugar de trabajo, acusándome de robar a la familia. Hubo una pausa antes de que ella hablara, su tono defensivo. Estoy segura de que fue solo un malentendido. ¿Un malentendido? Repetí, incrédula. Mamá, está tratando de arruinar mi carrera. ¿Cómo es eso un malentendido? Necesitas ver las cosas desde su perspectiva, dijo, su voz temblando. Él solo está tratando de proteger el futuro de Matt. Sus palabras golpearon como una bofetada. ¿Proteger el futuro de Matt? ¿Y el mío? ¿Cuándo te importó protegerme? Pude oír la grieta en su voz mientras respondía. Eso no es justo, Sofía. Siempre he hecho lo que pensé que era mejor. ¿Dejar que te intimide durante años? ¿De estar allí mientras me trata como una ciudadana de segunda clase en mi propia familia? Mi voz se elevó, años de frustración acumulada saliendo. He terminado de ser tu chivo expiatorio, mamá. He terminado de sacrificarme por personas que no levantarían un dedo por mí. Sofía, suplicó, no hagas esto. No nos destroces. Tú y Greg hicieron eso hace años, dije en voz baja. Luego colgué. Durante las siguientes semanas, las tácticas de Greg se intensificaron. Esparció rumores a través de la familia extendida, pintándome como ingrata y egoísta. Parientes que apenas me conocían enviaron mensajes de texto pasivo-agresivos y dejaron comentarios crípticos en mis publicaciones de redes sociales. Un primo incluso me envió un mensaje diciendo, la familia es sobre dar, Sofía. No olvides de dónde vienes. ¿De dónde vine? Miré el mensaje, mis manos temblando de rabia. ¿Dónde estaba este primo cuando trabajaba en 3 trabajos a tiempo parcial para pagar la universidad porque Greg se negaba a ayudar?
¿Dónde estaba ella cuando Matt consiguió un auto nuevo a los 16 mientras yo viajaba en autobús con ropa de segunda mano? Decidí contraatacar, reuní todos mis documentos, el testamento de mi padre, la documentación de la herencia e incluso mensajes de texto de Greg, y programé una reunión con un abogado. Si Greg quería jugar sucio, estaría lista. La abogada, una mujer sin tonterías llamada Clara, revisó todo con ojo crítico. «Estás a salvo», dijo después de una hora revisando los archivos. «Tu padrastro no tiene ningún reclamo legal sobre este dinero. Si continúa acosándote, podemos solicitar una orden de cese y desista». Escuchar esas palabras fue como respirar aire fresco después de estar atrapada bajo el agua. Por primera vez en semanas, sentí un destello de esperanza. Las amenazas de Greg eran solo alboroto sin mordida. No podía tomar lo que no era suyo. Regresé a casa esa noche, exhausta pero resuelta. Greg y mi madre me habían subestimado durante años, pero no se saldrían con la suya esta vez. Ya no era la misma chica que se acobardaba bajo sus críticas. Ahora era más fuerte y estaba lista para proteger lo que era mío. La próxima vez que Greg llamó, dejé que sonara el buzón de voz. Su mensaje era predeciblemente furioso, lleno de alardes sobre cómo estaba destrozando a la familia. Lo escuché una vez y luego lo eliminé. Ya no necesitaba su ruido en mi vida. La confrontación final llegó durante lo que Greg y mi madre probablemente pensaron que era una obra maestra de manipulación, una intervención familiar. Fui convocada a la casa de mi infancia bajo el pretexto de una cena familiar, aunque el tono del mensaje de mi madre, tenso y formal, dejaba claro que esto no iba a ser un asunto casual. Contra mi mejor juicio, decidí ir. Si nada más, era una oportunidad para terminar esta batalla de una vez por todas. Cuando llegué, la casa estaba inquietantemente silenciosa. Greg, mi madre y Matt estaban sentados en la sala, sus expresiones variando de engreídas a exasperadas. Mi madre se puso de pie cuando entré, señalando hacia el sofá. «Sofía, nos alegra que hayas venido. No tuve mucha opción, ¿verdad?», respondí, mi voz firme a pesar de la tensión en el aire. Greg se reclinó en su silla, con los brazos cruzados, una sonrisa burlona en los labios. «Pensamos que era hora de aclarar las cosas. Esta situación se ha salido de control». «¿Fuera de control?», repetí, levantando una ceja. «¿Te refieres a la parte donde intentaste sabotear mi trabajo? ¿O a la parte donde has estado difundiendo mentiras sobre mí a toda la familia?». «Deja de hacerte la víctima, Sofía», dijo Greg, su tono afilándose. «Esto no se trata de ti. Se trata de lo que es justo. Matt merece la oportunidad de tener éxito, y tú estás sentada sobre recursos que podrían cambiar su vida». Miré a Matt, que estaba encorvado en el sofá, jugueteando con su teléfono. Ni siquiera se molestó en encontrar mi mirada, y mucho menos en defenderse. «Típico. ¿Justo?», dije, riéndome amargamente. «¿Quieres hablar de justo? Hablemos de cómo trabajé en 3 trabajos para pagarme la universidad mientras Matt conseguía todo lo que se le daba. Hablemos de cómo se espera que sacrifique toda mi vida para compensar sus malas decisiones». Mi madre se estremeció ante el veneno en mi voz. «Sofía, por favor, estamos intentando unirnos como familia. Esto no se trata de llevar la cuenta». «Por supuesto que no», respondí bruscamente. «Porque si lo fuera, todos verían cuánto he dado y cuánto he recibido a cambio». Greg se puso de pie entonces, su rostro enrojeciéndose. «Basta, no estamos aquí para rehacer el pasado. Estamos aquí para resolver esto. Necesitas dejar de ser tan egoísta y pensar en lo que es mejor para la familia». La audacia de sus palabras encendió algo en mí, una llama que había estado ardiendo durante años. Metí la mano en mi bolso y saqué la carpeta que mi abogada había preparado, arrojándola sobre la mesa de café. «¿Qué es mejor para la familia?», dije, mi voz fría. «Esto es lo que es mejor para mí, proteger lo que es mío». Greg frunció el ceño, abriendo la carpeta. Sus ojos escanearon los documentos, y mientras el color se desvanecía de su rostro, supe que finalmente había reconocido la futilidad de sus demandas. La carpeta contenía todo: prueba de mi propiedad exclusiva de la herencia, un desglose de sus reclamos sin fundamento y una carta de advertencia formal de mi abogada. «¿Fuiste a un abogado?», exclamó mi madre, su mano volando a su boca. «Claro que sí», respondí. «¿Pensaron que simplemente me dejaría rodar y dejar que Greg me atropellara? Ya tuve suficiente». Greg cerró la carpeta de golpe, su compostura quebrándose. «¿Crees que este pedazo de papel cambia algo? Esto se trata de lealtad, Sofía. Familia». «No», dije firmemente. «Esto se trata de control. No quieres lo mejor para mí, nunca lo has hecho. Solo quieres manipularme para resolver tus problemas». La voz de mi madre temblaba mientras hablaba. «No queríamos que llegara a esto. Solo pensábamos». «No», interrumpí, mi tono suavizándose mientras me volvía hacia ella. «No pensaste en mí en absoluto. Nunca lo has hecho, y he terminado de fingir que estoy bien con eso.
La habitación cayó en silencio, el peso de mis palabras colgando pesado en el aire. Matt finalmente levantó la vista, su rostro una mezcla de culpa y molestia. No pedí nada de esto, murmuró. Me reí, el sonido hueco. No, pero estabas feliz de dejar que ellos hicieran el trabajo sucio por ti. Disfruta tu futuro, Matt, sea como sea que se vea. Tomé mi bolso y me dirigí hacia la puerta. Mi madre me llamó detrás, su voz quebrándose. Sofía, por favor no hagas esto. Todavía somos tu familia. Me giré, mi mano en el pomo de la puerta. La familia no debe sentirse como una carga. Quizás algún día entiendan eso. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí una extraña mezcla de emociones, ira, tristeza, alivio. Pero sobre todo, me sentí libre. Por primera vez en mi vida, no llevaba el peso de sus expectativas. No era su chivo expiatorio, su solucionadora, su saco de boxeo. Solo era yo, y eso era suficiente. Dentro, imaginé a Greg enfurecido, a mi madre llorando y a Matt retirándose a su teléfono. Podían tener su disfunción, yo tenía mi vida y mi herencia intactas. Y mientras me alejaba conduciendo, no pude evitar sonreír. Había ganado. Las repercusiones de esa noche fueron exactamente lo que esperaba. Una avalancha de mensajes dramáticos e intentos de salvar su control sobre mí. Los mensajes de texto de Greg estaban llenos de acusaciones de traición, llamándome ingrata, y afirmando que había destrozado a la familia. Los mensajes de mi madre oscilaban entre lecciones de culpa y súplicas desesperadas, rogándome que volviera y hiciera las cosas bien. No respondí. Durante semanas, dejé que los mensajes se acumularan mientras me enfocaba en mí misma por primera vez en años. Trabajé largas horas, invertí en cursos para avanzar en mi carrera, e incluso comencé a explorar pasatiempos que siempre había postergado. La vida fuera de su caos era más tranquila, pacífica, incluso. Al principio era extraño, despertarme sin el peso de sus expectativas presionándome, pero se sentía bien. Se sentía libre. Finalmente, sus llamadas disminuyeron y luego se detuvieron por completo. El silencio fue un alivio. Mi familia extendida, siempre rápida para detectar drama, tenía sus opiniones sobre mi elección. Algunos parientes se pusieron del lado de Greg, parroquizando su retórica sobre la lealtad y la obligación familiar. No me sorprendió, eran los mismos parientes que me ignoraron durante años, pero que de repente querían opinar ahora que había establecido un límite. Pero había otros, primos y viejos amigos de la familia, que me aplaudían en silencio. Bien hecho, Sofía, me envió un primo. Mereces más que la forma en que te trataron. Esos mensajes, aunque pocos, me recordaron que no estaba equivocada por elegirme a mí misma. Las consecuencias de Greg resultaron ser más alboroto que mordida. A pesar de sus amenazas, no tenía ningún recurso legal para reclamar mi herencia. La carta de la abogada lo había dejado claro, y dudaba que él arriesgara escalar las cosas más allá. En cuanto a Matt, sus ambiciones universitarias fueron de corta duración. Sin apoyo financiero, tuvo que conformarse con una universidad estatal más asequible. No era la vida glamorosa que Greg había imaginado para su chico dorado, pero fue una lección de realidad que ambos necesitaban. Sin embargo, mi madre persistió en mis pensamientos. Sabía que su silencio no nacía de la malicia sino de la culpa. Siempre había sido una mujer que buscaba validación a través de otros, primero mi padre, luego Greg, y había construido su vida alrededor de su aprobación. Perderme, sospechaba, había sido un golpe más duro de lo que mostraba. Un día, meses después de esa confrontación final, recibí una carta por correo. Era de ella. El sobre se sentía pesado en mis manos, su contenido cargado con el peso de emociones no dichas. Dudé antes de abrirlo, insegura si estaba lista para escuchar lo que tenía que decir. La carta era corta pero sorprendentemente sentida. Se disculpaba por los años de descuido, por dejar que la voz de Greg ahogara la mía, y por no protegerme cuando más la necesitaba. No puso excusas ni pidió perdón, simplemente reconoció sus fallos. No espero que me perdones, escribió, pero espero que algún día podamos encontrar nuestro camino de regreso el uno al otro. Te extraño, Sofía. Leí la carta 2 veces, luego la doblé cuidadosamente y la guardé. No estaba lista para responder todavía, pero por primera vez, creí en sus palabras. Quizás, algún día, podría haber un puente entre nosotras, pero sería en mis términos. Mientras tanto, me concentré en construir una vida de la que pudiera sentirme orgullosa. Me mudé a un nuevo departamento, más grande y más brillante que el anterior. Me uní a un club de lectura, redescubriendo el placer de leer por placer. Incluso comencé a viajar, usando una parte de mi herencia para ver lugares que mi padre había soñado visitar, pero nunca tuvo la oportunidad. Mientras estaba de pie en una playa tranquila una tarde, el sol descendiendo por el horizonte, pensé en lo lejos que había llegado.
Durante tanto tiempo, había vivido bajo la sombra de las expectativas de otras personas, pero ahora la única voz que me guiaba era la mía. No siempre era fácil, y hubo momentos de soledad, pero era mía. Y eso era suficiente. 2 años después, estaba sentada en una cafetería acogedora, tomando un café y revisando los planes para mi nuevo negocio, una pequeña firma de contabilidad que había soñado con iniciar durante años. Mi teléfono zumbó, y miré hacia abajo para ver un mensaje de mi madre. Era una foto de ella parada frente a un centro comunitario, sosteniendo un certificado de reconocimiento por trabajo voluntario. Pensé que te gustaría ver esto, decía el texto, tratando de enmendarme a mi manera. Siempre orgullosa de ti, Sofía. Miré la pantalla por un largo momento antes de que una pequeña sonrisa apareciera en mi rostro. No estaba lista para reconstruir completamente nuestra relación, pero se sentía como un progreso, prueba de que el cambio era posible, incluso para ella. Mientras caminaba a casa esa tarde, una suave brisa llevaba el aroma de las flores de primavera. La vida se había convertido en una sinfonía tranquila de pequeñas victorias y crecimiento constante. Ya no sentía que debía una explicación a nadie por mis decisiones. Era feliz, y eso era más que suficiente.